Hola a todos y a todas. Estamos en un nuevo videochat, de la Escuela de Pacientes, en este caso sobre cáncer de piel. Hace poco fue el Día Mundial del Cáncer de Piel y hay para nosotros una persona clave en todo lo relacionado con la fotoprotección, el tema del cáncer de piel no melanoma, el cáncer de piel, todos los elementos ligados a la protección de la piel. Que es Magdalena de Troya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estupendamente. Desde aquí, desde la costa, desde el corazón de la Costa del Sol, desde Marbella, deseando contestarte todas las preguntas que me hagas. Magdalena es la directora del área de dermatología del Hospital Costa del Sol, de la Agencia Costa del Sol, y ella, como hemos visto en la imagen que detrás tiene esa imagen del decálogo de la fotoprotección, fundamental. Ellos están haciendo unas campañas, una actividad muy, muy importante en todo este proceso. Están haciendo actividades en colegios, están haciendo actividades con ciclistas, están haciendo actividades con un conjunto de profesionales y de ciudadanía para poder conseguir que esto sea un elemento fundamental para que la fotoprotección ayude a disminuir el cáncer de piel, ¿no? Si te parece, vamos a las preguntas que nos han llegado y un poco, en primer lugar, me gustaría que contaras un poco qué es el cáncer de piel y a partir de ahí vamos hacia eso. Pues mira, el cáncer de piel es un tumor que se desarrolla a partir de las células de la piel, ¿no? Las células de la piel, al igual que las células del resto del organismo, pueden comenzar un proceso de reproducción absolutamente descontrolado, de manera que terminan produciendo tumores que una vez están en la piel tienen la capacidad, al igual que los tumores que se encuentran ubicados en cualquier otra zona del organismo, de introducirse a través de los vasos sanguíneos para producir metástasis a distancia y en algunos de los casos, pues desgraciadamente, lógicamente, puede llevar al fallecimiento del paciente. Cierto es que no todos los cánceres de piel tienen capacidad de convertirse en tumores metastásicos y producir la muerte del paciente, puesto que en este sentido existen diferentes tipos de cáncer de piel. El cáncer de piel más peligroso, este que puede dar lugar a metástasis e incluso de forma precoz y conllevar la muerte del paciente, es el melanoma maligno, que es el tumor que deriva de las células pigmentadas de la piel de los melanocitos. Sin embargo, existe otro grupo de cánceres de piel que no son tan agresivos, a los cuales llamamos cáncer cutáneo no melanoma. Y de este existen dos versiones que se llaman carcinoma vasocelular y carcinoma espinocelular. De ellos dos también hay pequeños matices, puesto que el carcinoma vasocelular podríamos decir que es el más bueno, teniendo en cuenta que es cáncer, pero sería el más bueno de todos estos cánceres. Afortunadamente, el más frecuente también. Y este normalmente lo que va a producir en la piel es que va creciendo poco a poco y que va destruyendo el tejido local, pero no suele dar complicaciones a distancia. Y el otro cáncer cutáneo no melanoma, que es también frecuente, pero menos frecuente que el carcinoma vasocelular, es el carcinoma espinocelular, que deriva, al igual que el anterior, también de los queratinocitos, de las células que no son pigmentadas de la piel, y este sí que tiene tendencia a tener un crecimiento más agresivo, aunque no tanto como el melanoma. Por tanto, y en resumen, hay tres tipos de cánceres de piel. Carcinoma vasocelular, el más frecuente y el más bueno, o el menos malo. Carcinoma espinocelular, menos frecuente que el anterior y con un comportamiento intermedio. Y el melanoma maligno, que es el más temido de todos ellos, es el que deriva de los melanocitos y el que aparece además en personas más jóvenes, al que tememos más. Por tanto, tenemos buenos y malos de alguna forma y un poco has contestado a una pregunta que tenían y es qué tipos de cáncer de piel existen, por tanto ya tenemos esa pregunta respondida. Nos vamos a qué causa el cáncer de piel, porque hablamos mucho de cáncer de piel, hemos hablado de melanoma por un lado y de los espino y vasocelulares por otra, pero básicamente es qué es lo que causa el cáncer de piel. Pues mira, si habláramos de solo una causa, pues a lo mejor podría ser incluso fácil el abordaje de
de la enfermedad. Pero la verdad es que, al igual que otros procesos neoplásicos, otros cánceres, el cáncer de piel no se debe solo y exclusivamente a un factor, sino a un conjunto de factores o de causas, ¿no?, que lo determinan. Algunas de ellas son causas genéticas que se heredan, constitucionales, y otras que están relacionadas con los estilos de vida, causas exógenas, ¿no? Hablamos de causas endógenas, que son los factores de riesgo que tenemos desde el punto de vista genético y constitucional, y por otro lado existen unas causas externas, que son las que derivan de nuestros estilos de vida, y son estas en las cuales fundamentalmente nos podemos y nos debemos enfocar, ya que las causas genéticas no están en nuestra mano el controlarlas. De este modo, si miramos así los factores de riesgo, las causas del cáncer de piel, podríamos decir que el factor más importante que determina el cáncer de piel es precisamente una causa externa, y es la exposición solar excesiva. La exposición excesiva a las radiaciones ultravioletas, ya sean procedentes del sol o bien de fuentes artificiales, como por ejemplo las cabinas de bronceado, se considera hoy en día la principal causa evitable de cáncer de piel. Sin embargo, como te digo, no es el único factor, sino que también existen factores genéticos y constitucionales que nos van a hacer que tengamos mayor o menor predisposición al cáncer de piel. De manera que, por ejemplo, si hay antecedentes familiares de cáncer de piel, si tenemos trastornos genéticos que hemos podido heredar de nuestros progenitores, ¿no?, tendremos una mayor probabilidad de desarrollar cáncer de piel. Es decir, si tenemos alguna historia, algún antecedente de melanoma en la familia, un padre, un abuelo, una abuela, un hermano, un primo, tendremos más posibilidades de desarrollar cáncer de piel. Asimismo, existen enfermedades genéticas bien conocidas, como por ejemplo el albinismo, ¿no? El albinismo es una enfermedad genética que lo que condiciona es que no se produzca melanina en la piel, con lo cual la piel se encuentra absolutamente, el núcleo de las células de la piel se encuentra absolutamente desprotegido, no se puede defender de la radiación solar, y esto hace que se produzcan con una mayor frecuencia el daño en las células y el desarrollo de cáncer de piel. Pero, como te digo, existen también personas que de por sí tienen unas pieles claras, son pieles que no se saben defender bien frente a la radiación ultravioleta porque tienen poca melanina y además poca habilidad de producir melanina cuando se expone a la radiación solar, y estas personas pues también tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de piel. Pero estas últimas que estoy abordando no son causas que estén en nuestra mano el controlar. Sin embargo, sí está en nuestra mano controlar la exposición solar, que, como te digo, es la principal causa evitable de cáncer de piel. Muy bien, por tanto, sabemos, has hablado del sol, has hablado de las cabinas de bronceado, y aparte de las causas más genéticas y constitucionales, antecedentes familiares, otras algunas cuestiones concretas que afectan, ¿no? Hay una persona que dice, si me expongo al sol, ¿me afectará en poder tener cáncer? Pues sin duda alguna afecta en poder tener cáncer. Vamos a ver, lo importante es saber también que una exposición en pequeñas cantidades, ¿no? La exposición al sol es absolutamente beneficiosa para la salud. Eso no podemos perderlo de vista, porque si no caeríamos justo en una conducta fotofóbica que desde luego no nos traería tampoco ningunos buenos resultados para nuestra salud, porque en pequeñas cantidades el sol es necesario, entre otras cosas, para la síntesis de vitamina D. También el sol en esas pequeñas cantidades es muy necesario para mantener un buen estado de ánimo. E incluso sabemos que el sol es un buen cardiovascular, ¿no? O sea, dilata los vasos sanguíneos y mejora la función de la dinámica cardiovascular, con lo cual, como digo, y antes de que hablemos de la relación entre el sol y el cáncer de piel, quiero que vaya por delante que el sol en pequeñas cantidades tiene unos efectos muy beneficiosos para la salud. Ahora, ¿qué es lo que importa? Lo que importa es la cantidad de exposición solar que tenemos. Y esta cantidad de exposición solar que tenemos se puede regular mediante dos variables, ¿no?, que podríamos controlar. Uno es el tiempo en el cual nos exponemos al sol, y dos es el horario, la franja horaria en la cual nos estamos exponiendo. De manera que cuando estamos, por ejemplo, en los meses de verano, en las horas centrales del día, comprendidas entre las 12 de la mañana a las 4 de la tarde, en estas horas
la incidencia de los rayos de sol son altísimas, es decir, el índice de radiación ultravioleta, que es el término que utiliza la Organización Mundial de la Salud para generarnos conciencia, el índice de radiación ultravioleta se dispara en los meses de verano, en las horas centrales del día. Y entonces, en este horario, en esta franja horaria, nosotros deberíamos minimizar el tiempo de exposición solar. No deberíamos pasar más de 30 minutos de exposición solar al día, e incluso aquellas personas que tengan las pieles muy claras no deberían pasar ni 10 minutos de exposición solar al día. Con lo cual, importante controlar el tiempo en el cual nos exponemos al sol y sobre todo el horario en el cual nos estamos exponiendo al sol. ¿Fuera de esos horarios podemos exponernos? Pues claro, podemos exponernos, es además absolutamente sano. Podemos bajar la guardia y no estar pendientes de extremar nuestras medidas de protección solar y de esta manera pues disfrutar del sol sin todo el calor, además, que va asociado a los horarios de las horas centrales del día y de esta manera, bueno, pues tendremos los efectos beneficiosos sin tener los efectos perjudiciales. Muy bien, pues ya sabemos algunas cosas más. Has dicho 10 minutos personas con piel clara en horas centrales del día, diríamos, ¿no? Y 30 minutos, digo, personas que tienen una tez más oscura, diríamos, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Teniendo en cuenta que el sol tiene elementos muy beneficiosos para la salud, ¿no? Que son dos elementos diferentes a tener en cuenta. Una cosa es el beneficio y es verdad que el exceso teniendo en cuenta que en el verano, como decías tú, el índice de radiación ultravioleta es algo que hay que controlar, ¿no? Es evidente. Totalmente, vamos. De hecho, la Organización Mundial de la Salud precisamente nos alerta a todos a conocer lo que es el índice de radiación ultravioleta, que es un índice numérico que tiene su valor mínimo es de 1 y el valor máximo lo tiene cifrado en 11, y con este índice de radiación ultravioleta lo que nos quiere decir es que el tiempo, o sea, esta es la cantidad, el daño que el sol es capaz de producir en nuestra piel es directamente proporcional al valor numérico que alcanza este índice de radiación ultravioleta. De manera que cuando el índice se encuentra entre 0 a 3, pues nos encontramos con que el riesgo es bajo mínimo y que, por tanto, podemos exponernos sin ninguna precaución al sol. Cuando este índice comienza a subir por encima de 3 y hasta que alcanza un nivel de 6, tenemos que tener unas precauciones moderadas, porque ya el sol sí que podría empezar a producir daños en la piel si nos prolongamos demasiado tiempo al sol. Cuando alcanza un nivel de 6 y hasta un nivel de 8, estamos hablando ya de un índice alto, con lo cual con ese índice alto ya tenemos que intensificar nuestras medidas de protección solar, y cuando este índice sobrepasa el nivel de 8, estamos hablando de que tenemos ya un nivel muy alto o extremo y que, por tanto, ahí tenemos que extremar nuestras medidas de protección solar. Decirte que en estos días, por ejemplo, en las horas centrales del día, estamos teniendo un UVI que supera el índice de 9 en los diferentes puntos en Andalucía y que supera el nivel de 10 en las Islas Canarias, por ejemplo. Con lo cual, cuidado, que ahora estamos en la época, ¿no?, en la que las radiaciones solares nos van a hacer más daño en la piel. Con lo cual, importante que consultemos a diario cuál es el nivel del UVI, y lo suyo y lo más recomendable sería que tuviéramos a nuestro alcance dispositivos que nos hablen a tiempo real de cómo va evolucionando ese índice de radiación ultravioleta a lo largo del día. Igual que tenemos en las ciudades, ¿no?, hay indicadores de la temperatura, puesto que con la temperatura corremos riesgo, ¿no?, con altas temperaturas, de caer en un golpe de calor, pues del mismo modo las quemaduras solares se precipitan con más frecuencia en la medida que el índice de radiación ultravioleta se hace más elevado a lo largo del día. Entonces sería muy interesante poder conocer este índice de radiación ultravioleta a tiempo real. Y hoy en día existen aplicaciones de telefonía móvil que podemos gratuitamente descargarnos y tenerlos en nuestro móvil y consultarlos. Y esto es bastante interesante para que nos autogestionemos el tiempo de exposición solar para no sufrir quemaduras solares. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Por tanto, ya sabemos que podemos controlar la radiación ultravioleta que recibimos pidiendo información, teniendo información, y sabiendo que hoy, estos días con tanto sol, diríamos,
el nivel del UI es muy elevado, ¿no? Que es un poco lo que tú decías que hay que tener controlado, ¿no? Sí, y además fíjate que no depende, el índice de radiación ultravioleta puede seguir siendo muy elevado pese a que haya nubes en el cielo, porque las radiaciones ultravioletas se traspasan la nube. Así como la sensación térmica nos puede disminuir, si hay un día nublado, la sensación térmica puede disminuir, incluso el índice de luminosidad, ¿no?, que hay en el ambiente puede bajar, y esto nos puede hacer bajar la guardia. Sin embargo, las radiaciones ultravioletas nos están llegando sin filtrar directamente del sol, no son filtradas por la nube y por tanto pueden estar ejerciendo incluso más efecto porque bajamos la guardia y de hecho los reports, ¿no? O sea, normalmente tenemos mayor reportaje de quemaduras solares en los días que están nublados porque las personas tienen menos conciencia de que la radiación ultravioleta le está haciendo efectos en la piel. Muy bien. Y hay una pregunta, es ¿cómo afectan las salas de bronceado al cáncer de piel? Tú has hablado un momento antes de las cabinas de bronceado, de esas cabinas de bronceado se habla mucho, hay gente que las defiende, pero tú has dicho claramente que son uno de los elementos, factores de riesgo del cáncer de piel, si no he entendido mal. Sí, bueno, sin lugar a dudas. O sea, hoy en día se conoce perfectamente la relación que hay entre el uso de cabinas de bronceado, especialmente en personas de menos de 35 años, y la aparición de cáncer de piel, sobre todo de la forma más agresiva de cáncer de piel, que es el melanoma. Sujetos de menos de 35 años, usuarios de cabinas de bronceado artificial, incrementan en un 80% respecto a las personas que no han utilizado las cabinas de bronceado el riesgo de desarrollar melanoma. Con lo cual, hoy en día, primero que se sabe que es un cancerígeno, está incluido dentro de los cancerígenos conocidos, las radiaciones ultravioletas, y además hay estudios epidemiológicos que ponen claramente de manifiesto este vínculo que hay, esta relación que existe entre el uso de cabinas de bronceado artificial y el desarrollo de melanoma. Con lo cual, nosotros no tenemos la más mínima duda. Y desde el punto de vista médico, no podremos aconsejar, desde el punto de vista cosmético, el uso cosmético de las lámparas de bronceado artificial. De hecho, en otros países que están más avanzados, que están más concienciados en relación al cáncer de piel, como por ejemplo Australia, o como por ejemplo, recientemente el año pasado se incorporó también a esta política Francia, han sacado una legislación en la cual prohíben el uso de las cabinas de bronceado. Y, por tanto, es un uso absolutamente ilegal. En España no hay tal prohibición, se pueden utilizar siempre que tengas más de 18 años, pero la verdad es que tendríamos que darle el mismo tratamiento que le podamos dar, por ejemplo, al tabaco, en el cual hoy en día no hay nadie que defienda el uso del tabaco. Allá usted con su salud, si quiere fumar, y es más, lo que promulgamos al menos son mensajes claros y contundentes de sensibilización en cuanto a los riesgos que comporta para la salud la utilización de las cabinas de bronceado artificial. O sea, no deberían utilizarle. Por nuestro gusto, desde la campaña de fotoprotección, es lo primero que ponemos en el decálogo de fotoprotección. Evite por completo la utilización de cabinas de bronceado con usos cosméticos. Muy importante. Por tanto, recordamos, no al uso de las cabinas de bronceado, elemento fundamental para conseguir que no aumentemos, no favorezcamos la aparición de cáncer de piel, ¿no? Y en ese sentido hemos oído que Magdalena nos contaba que incrementa el 80% en contraposición de las personas que no utilizan las cabinas de bronceado, ¿no? Y por tanto estamos en unos valores muy, muy importantes a tener en cuenta, ¿no? Hay una pregunta ligada a todo eso y es ¿cómo se diagnostica un cáncer de piel? ¿Cuál es el proceso que seguís en un servicio de dermatología o probablemente previamente a partir de un diagnóstico de un médico de cabecera para hacer un diagnóstico adecuado, correcto de un cáncer de piel? Pues mira, yo te diría que el proceso de diagnóstico no comienza ni siquiera en el médico de cabecera, comienza en el propio paciente. O sea, el cáncer de piel se encuentra visible no solo para los médicos, está visible para cualquier persona. A diferencia, por ejemplo, de un cáncer de pulmón, que a ver quién es el guapo que se ve un cáncer de pulmón precozmente o un cáncer de colon. El cáncer de piel está a la vista de todos nosotros, con lo cual
la primera parte del proceso de diagnóstico del cáncer de piel comienza con el propio paciente, con la persona, con el ciudadano en general. Cuando, practicando regularmente, como debe hacer, su autochequeo de la piel, es decir, examinando su piel, que debe hacerlo pues, cada 3 meses, identifica algunos de los signos de alarma del cáncer de piel. Estos signos de alarma del cáncer de piel son la presencia, la aparición de alguna lesión en la piel. Decimos, por ejemplo, lesión, le llamamos algún bulto, algún nódulo, alguna verruga, abultamiento, o algún lunar que comienza a crecer, que comienza a cambiar de aspecto, de tamaño, de forma, que puede presentar picor y es algo que no estaba ahí y que está comenzando a tener cambios y que incluso en algunas ocasiones puede sangrar. Esta lesión se puede encontrar ubicada en cualquier parte del cuerpo, si bien es cierto que el cáncer de piel sobre todo suele aparecer en la cara y en las zonas más expuestas a la radiación ultravioleta. Cuidado, que la cara es una zona muy expuesta a las radiaciones ultravioletas para todos nosotros a lo largo de todo el año, pero sin embargo la exposición solar, las partes del cuerpo más expuestas al sol dependen de cada persona. Por ejemplo, las personas que están trabajando al aire libre lo que tienen más expuesto es la cara y el dorso de las manos o bien el dorso de los antebrazos. Sin embargo, las personas que practican, por ejemplo, baños cuya exposición solar son los baños de sol en la playa, las zonas más expuestas al sol suelen ser las zonas del tronco o de las piernas. Con lo cual, nuestro chequeo cutáneo, nuestro autochequeo cutáneo, que como digo es el primer momento para la detección del cáncer de piel, debe realizarse de forma sistemática de todo nuestro cuerpo. Y cuando identifiquemos alguno de estos signos de alarma, debemos ponernos en contacto con nuestro médico de cabecera, nuestro médico de atención primaria. Una vez que el médico de atención primaria observa la lesión por la cual ha consultado el paciente, si esta es consistente realmente con un diagnóstico de sospecha de cáncer de piel, lo remitiría al dermatólogo. Bueno, ¿y qué tiene el médico de atención primaria como instrumento, como herramienta para poder aportar más luz, ¿no?, a ese posible diagnóstico de cáncer de piel? Bueno, pues aparte de hacer una entrevista en la cual le va a hacer una entrevista con determinados aspectos claves de factores de riesgo que son importantes tener en cuenta. Además, el médico de atención primaria tendrá la posibilidad de examinar con más detalle la lesión mirándola con un dermatoscopio. Un dermatoscopio es un instrumento, un microscopio de superficie, que os lo muestro aquí, ¿vale? Parece una lupita, pero no es una lupita, se trata de un microscopio de superficie que cuando nosotros lo aplicamos tiene iluminación, ¿no?, y con luz polarizada, y cuando lo aplicamos sobre la piel tenemos la posibilidad de ver mucho más agrandada la lesión cutánea que estamos viendo e identificar patrones que no observamos a simple vista. De esta manera, nuestro grado de acierto en relación a la lesión cutánea que estamos observando, si se trata de cáncer de piel o no cáncer de piel, nuestra capacidad de discriminar si se trata de un cáncer de piel o no es mucho más elevada. Bien, si el médico de atención primaria una vez mira la lesión cutánea y la observa con el dermatoscopio, sospecha que efectivamente esto se trata de un cáncer de piel, entonces se pone en contacto con el especialista. Al ponerse en contacto con el especialista, la verdad es que hay varias posibilidades de este contacto, de manera que o bien puede hacer un envío de solicitud, ¿no?, convencional, o hoy en día se está despertando mucho interés con una nueva tecnología de acceso, de comunicación entre el médico de atención primaria y el especialista, que es la teledermatología. De manera que hoy en día, con el uso de las nuevas tecnologías, tenemos la posibilidad de que el médico de atención primaria, sin necesidad de que se desplacen los pacientes y prácticamente a tiempo real, nos puede enviar las imágenes clínicas y dermatoscópicas de la lesión que ha observado. Y de esta manera nosotros responder a tiempo real sobre nuestro juicio de valor sobre esta lesión. Si el especialista en este caso también considera que es una lesión muy susceptible de que se trate de un cáncer de piel, entonces la siguiente prueba que tendríamos que hacer para confirmarla sería una biopsia cutánea. Esta biopsia cutánea es un pequeño fragmento que tomamos con un poquito de anestesia local, que enviamos ese fragmento de piel, lo vamos a enviar al patólogo que lo que va a hacer es hacer una serie de pinciones, cortes, ¿no?, procesa la pieza,
va a hacer una serie de cortes que va a teñir y al verlo al microscopio nos va a poder decir dos cosas. Uno, si se trata de un cáncer de piel o si no. Y segundo, de qué cáncer de piel se trata, porque nada tiene que ver el diagnóstico de carcinoma vasocelular, de carcinoma espinocelular o de melanoma. Si nos lo confirman y en función a los datos que nos aporte el patólogo, tendríamos ya que pedir otras pruebas complementarias, otras pruebas de imagen, porque como hemos dicho, en algunas ocasiones el cáncer de piel no se queda limitado a la piel, sino que puede escaparse a través del torrente sanguíneo, circulatorio, y puede dar lugar a metástasis en otros lugares, con lo cual a veces nos vemos obligados a pedir otras pruebas de imagen como radiografías de tórax, ecografías de abdomen, resonancias magnéticas nucleares, etcétera, etcétera, para saber si el tumor estaba solo ubicado en la piel o si el cáncer de piel había salido fuera de la piel. Y con todo esto tendríamos un diagnóstico no solo del tipo de tumor, sino también del estadio clínico en el cual se encuentra la enfermedad. Y es en este momento cuando nos encontramos en condiciones de poderle ofrecer al paciente cuál es el mejor plan de tratamiento que podamos aplicarle adaptado a su condición. Muy bien, pues a partir de ahí me gustaría que habláramos, hemos diagnosticado, sabemos los factores de riesgo, sabemos qué es el cáncer, sabemos los tipos de cáncer. Me gustaría que entráramos un poco en cómo se trata el cáncer de piel, cuáles son los diferentes, hemos dicho diferentes tipos, vasocelular, espinocelular, melanoma, y nos gustaría que nos dijeran un poco cómo se trata cada uno de ellos. Vale. Mira, un primer abordaje de tratamiento que es transversal para todos ellos es la cirugía. O sea, la inmensa mayoría de los cánceres de piel, el abordaje que hacemos es un abordaje quirúrgico. Y muchas veces, cuando se diagnostica pronto, a veces es el único abordaje que hacemos. Es decir, que en buena parte de los casos, una exéresis completa del tumor, la extirpación completa del tumor con todas sus raíces, ¿no? Y un margen de confianza suele ser suficiente como para dar por curada la enfermedad. El tipo de cirugía que vamos a aplicar va a depender también del tipo de tumor, lógicamente. De manera que cuando los tumores, estamos hablando, por ejemplo, del carcinoma vasocelular y ha sido identificado muy precozmente, la intervención quirúrgica será con anestesia local, será una cirugía convencional, una cirugía que es sencilla y que lo que posteriormente sí requiere es la reconstrucción quirúrgica del defecto, que en caso de que se encuentre localizada en zonas sutiles de la cara, sí es cierto que puede requerir pues, ciertas técnicas de reconstrucción plástica, de cirugía plástica reconstructiva. Pero con esto, el carcinoma vasocelular, en la mayor parte de los casos, suele curarse. El carcinoma espinocelular suele necesitar también una cirugía, lo que pasa es que una cirugía más amplia y más invasiva. E incluso a veces, como hemos dicho, que se escapa de forma con relativa frecuencia los ganglios linfáticos, a veces, además de quitar la piel, tenemos también que hacer un vaciamiento de los ganglios linfáticos que puedan estar afectos. Y con esta cirugía de mayor intensidad, normalmente también podemos dar por curado en buena parte de los casos el tumor. Cuando hablamos del melanoma, nos ocurre que a veces no solo es necesario la cirugía, o sea, estos procedimientos quirúrgicos de limpiar la piel con los ganglios linfáticos, sino que a veces tenemos que recurrir a otros procedimientos terapéuticos. La conocidísima quimioterapia, ¿no? O ahora, la verdad es que gracias a la evolución que se están produciendo, a la innovación que se están produciendo en nuevas terapias, las terapias diana, frente al melanoma, así como la inmunoterapia, que son otras, como las nuevas versiones de los tratamientos oncológicos, médicos. La verdad es que con estos otros tratamientos, que son tratamientos duros de llevar, ¿no?, para el paciente, se están obteniendo unas respuestas bastante buenas en cuanto a la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia a largo plazo en los pacientes que tienen la enfermedad avanzada. Es decir, que estos otros procedimientos de tratamientos oncológicos como quimioterapia, inmunoterapia o terapia diana son tratamientos que habitualmente reservamos para los pacientes con melanoma y, ojo, pacientes con melanomas en estadios avanzados. Hay otro procedimiento que es la radioterapia,
las corrientes, ¿no?, que conoce como se conoce más popularmente, ¿no?, que esa radioterapia normalmente la utilizamos como tratamiento adyuvante, es decir, en tumores que tienen un comportamiento localmente agresivo, como por ejemplo el carcinoma espinocelular. Una vez terminado el procedimiento quirúrgico, si no estamos seguros de que todas las raíces se hayan podido quitar, sumamos también este otro procedimiento que es la radioterapia para reducir la tasa de recidiva, de recurrencias que puedan tener la enfermedad. Con lo cual, tenemos procedimientos quirúrgicos, la cirugía, tenemos procedimientos de radioterapia y tenemos procedimientos oncológicos de quimioterapia o bien de terapia o terapia diana. Y con esto tenemos pues todo el abanico de posibilidades para tratar el cáncer de piel. Muy bien. Hay una persona que pregunta, otra vez alrededor del sol, dice, si tengo cáncer, ¿no puedo tomar el sol? No, no es exactamente. O sea, la recomendación iría en, vamos a ver, si tengo cáncer, puedo tomar el sol en pequeñas cantidades, igual que todo el mundo. O sea, esas pequeñas cantidades van a seguir siendo necesarias para esa persona para sintetizar vitamina D. Esas pequeñas cantidades son necesarias para mantener un buen funcionamiento de nuestro estado inmunológico. Por tanto, si una persona ha tenido cáncer, tendrá que tener también en buenas condiciones su estado inmunológico, ¿no? Entonces, nosotros sí recomendamos pequeñas cantidades de exposición solar. Lo que no vamos a recomendar son los excesos de exposición solar. No obstante, la persona que ya ha tenido una experiencia de cáncer, la verdad es que como de las cosas que más nos conciencian en la vida son el pasar la enfermedad en primera persona, son personas que normalmente suelen tener el comportamiento justo contrario, el de evitar el sol de una forma tan extrema que tampoco es sano. O sea, no es saludable que no nos dé nada de sol, porque ni vamos a sintetizar vitamina D y vamos a tener unos huesos más frágiles, ni vamos a mantener tampoco un buen estado de ánimo, y eso no es bueno para luchar frente al cáncer, ni tampoco vamos a mantener un sistema inmunológico pues fuerte y dispuesto, ¿no?, como hace falta en caso del cáncer de piel. Con lo cual, a la pregunta de esta señora, sí puede tomar una pequeña cantidad de sol con moderación y sin quemarse. Y lo que no debe hacer es tener conductas obsesivas de evitar por completo la radiación solar, porque la radiación solar en pequeñas cantidades es muy saludable. Muy bien. Y hemos hablado de diagnóstico, tratamiento, prevención. ¿Qué hacer? Seguramente va ligado a quitar una buena parte del tiempo de exposición al sol, seguramente, ¿no? Sí, la primera regla, o sea, la primera regla para prevenir es reducir la exposición solar. Como he dicho, en esta no vamos a darle más vuelta porque, bueno, se trata de consultar el índice de radiación ultravioleta y poder gestionarnos el tiempo de exposición solar en función a lo dañino que sean en ese momento los rayos de sol, para no tener quemaduras solares. Esto requiere una cierta entrenamiento, ¿no?, para conocimiento y entrenamiento, hasta que nosotros podamos saber gestionar este tiempo en el que cada persona puede estar expuesto al sol sin tener el daño solar. Y en segundo lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos utilizar medidas que son medidas bastante sensatas de protección solar. En primer lugar, la sombra, ¿no? O sea, nosotros debemos intentar estar en las horas centrales del día, procurar estar a resguardo de una sombra. Hoy en día es cierto que esto puede ser que no sea nada fácil, porque si salimos en Andalucía a darnos un paseo por nuestras calles, pues nos vamos a encontrar la gran dificultad de encontrar una sombra disponible. Primero porque nos han quitado pues buena parte de los árboles, ¿no?, que podrían existir en otras épocas, ¿no?, y han sido sustituidos o por nada o por pérgolas en el mejor de los casos. Y luego porque no hay estructuras de sombra, no hay una buena planificación de estructuras de sombra en las ciudades. Por lo cual, entiendo que esto es una entelequia. Hay otro aspecto también, que es que ha desaparecido una moda que hubo a principios del siglo pasado, ¿no?, que era la de utilizar sombrillas, y que hoy en día en nuestra cultura occidental ya no se lleva. Sí, en la oriental, donde todo el mundo va pues con su sombrilla en los meses estivales para no tener la radiación solar, pero tendremos que hacer lo posible para buscar una sombra y resguardarnos debajo de la sombra, o bien empezar a acostumbrarnos a llevar sombrillas
no solo en la playa, sino también pues, cuando vayamos a dar paseos, ¿no? Por ahí. Con lo cual, el tema de la sombra es un aspecto sensato, ¿no? Para reducir la incidencia que tiene la radiación solar en nuestra piel y, por tanto, prevenir el cáncer de piel. Otro de los aspectos importantes, el atuendo que llevemos. O sea, menos expuesta tengamos la piel al sol, con la ropa que llevemos, con el estilo de ropa que llevemos, pues menos daño va a sufrir nuestra piel. Esto es que es de un nivel de perogrullo máximo, pero sin embargo, muchas veces no somos del todo sensatos, ¿no? Porque nos descubrimos más, utilizamos las ropas más escotadas y nos descubrimos más precisamente cuando la radiación solar nos va a hacer más daño en los meses estivales y en las horas centrales del día. Es que a veces hasta la gente cuando pasea por la calle, ¿no? Pues se quita hasta las camisetas, haciendo que los torsos sean auténticas paneles solares, ¿no? Entonces, cuidado, vamos a ponernos ropa que nos proteja del sol y que, por tanto, que nos cubra. Y esa ropa empieza por un buen sombrero, un sombrero de ala ancha, para que nos dé la protección en la zona más frágil y más expuesta y más vulnerable que es la piel de la cara y que precisamente es el lugar donde asientan mayoritariamente los cánceres de piel. Tenemos que acostumbrarnos a que en el momento en que salgamos a la calle, en estos meses, nos coloquemos nuestro sombrero y preferiblemente un sombrero de ala ancha para que nos procure sombra en todo el óvalo de la cara. El segundo aspecto, y también en relación a este estilo del vestir, sería el utilizar ropa que sea de manga larga, pantalón largo, sobre todo en los horarios donde hay una mayor incidencia de nuestra radiación solar. La ropa oscura protege más de la radiación ultravioleta que la ropa clara y, bueno, lo importante es que el tejido que utilicemos en la ropa, el tejido tiene que ser transpirable, lógicamente, pues para no coger un golpe de calor, pero hoy en día hay tejidos que son enormemente transpirable, porque de hecho se utilizan como ropa técnica para los deportistas de élite, por lo cual tienen que ser absolutamente transpirables y, sin embargo, tienen un tipo de trenzado en ese tejido que impide la penetrancia de la radiación solar dentro de la piel. Este aspecto que estoy comentando de la penetrancia de la radiación solar en la piel es un factor que se le llama factor de protección del tejido y que, por ejemplo, en lugares como Australia, todos los tejidos, al igual que la ropa que llevamos puesta, tienen sus tallas, pues allí todos los tejidos son testados y tú puedes consultar cuál es el FPU de tu ropa, siendo óptimo que tengas un tejido con un FPU de 20 o más. Con lo cual, utilizar ropa cubriente y si vamos a tener una exposición solar o bien laboral o bien excesiva, como por ejemplo la que se utiliza en el ámbito, la que se tiene en el ámbito deportivo, es que esa ropa sea una ropa técnica con un FPU de al menos de un 20. Y luego la utilización de cremas fotoprotectoras. Es una medida quizá la más conocida por todos nosotros, la medida más universal, pero no siempre estamos utilizando correctamente las cremas de protección solar. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud lo que nos dice es que elijamos una crema de protección solar que tenga un factor de protección, un índice de protección solar de al menos de un 15 plus, para evitar no solo el riesgo de quemadura solar, sino para evitar también el riesgo de cáncer de piel a largo plazo. Y que estas cremas que utilicemos, además, nos cercioremos de que sean cremas solares de amplio espectro, filtros solares de amplio espectro que cubran tanto a la radiación ultravioleta A como la radiación ultravioleta B, porque ambos tipos de radiaciones van a ser cancerígenas para nuestra piel. Entonces, hay que seleccionar un fotoprotector, hay que saber escoger un fotoprotector adecuado y hay que saberlo utilizar también de la forma correcta. De manera que debemos utilizarlo media horita antes de exponernos al sol, y utilizarlo y renovarlo cada 2 horas, porque si no va a ir perdiendo su efecto a lo largo del día, y utilizarlo no solo cuando vayamos a la playa, que muchas veces pensamos que, bueno, como nos vamos a la playa, venga, nos vamos a llevar el fotoprotector. No, pensemos que incluso que podemos estar pasando incluso mucho más tiempo de exposición solar, no en la playa, sino en otro escenario, que puede ser un escenario deportivo, laboral o sencillamente porque estemos paseando por la calle. Con lo cual, incorporemos como hábito de vida que cuando salgamos a la calle, además de garantizarnos que llevamos una ropa protectora, unas
gorra, que nos pongamos también una crema fotoprotectora para sobrellevar, ¿no?, estos meses donde vamos a tener todos una exposición solar muy elevada. Recomendamos también no solo la protección de la piel, sino también la protección de los globos oculares. Igual que la piel, el segundo órgano que más daño sufre como consecuencia de la exposición al sol son los ojos y da lugar a la producción tanto de fotoqueratitis, envejecimiento del globo ocular de forma acelerada, pero también de cataratas, ¿no? En este sentido, importante que protejamos nuestros ojos con gafas de sol homologadas, ¿no?, y que lo incorporemos también a nuestro estilo de vida. Y que esta gafa de sol no la utilicemos solo los adultos, sino que si todos los adultos tenemos que incorporar esta medida de protección solar, más importante todavía es que se protejan los niños pequeñitos, puesto que precisamente es en la infancia cuando toda la piel, el globo ocular y el sistema inmunológico son más inmaduros y se defienden peor de los efectos de la radiación ultravioleta, sufriendo, por tanto, los daños que van a quedar ahí improntados en su piel y que luego se pueden presentar en la vida adulta, porque decimos los dermatólogos, somos muy pesados, decimos que la piel tiene memoria, ¿no? Y efectivamente, pues la infancia, ¿no?, los daños que se produzcan en la infancia nos van a acompañar, nos lo va a recordar la piel toda la vida y es por ello que los padres y cuidadores debemos estar pendientes de proteger la piel de estos niños. Es decir, que de alguna forma la piel tiene recuerdo. La piel tiene memoria, ¿no? La piel tiene una memoria imborrable. Lo que ocurre en la piel para que tenga esa memoria es que las células de la piel, lo que se produce como consecuencia de la exposición solar, es que se producen mutaciones genéticas, o sea, se daña el material genético de la célula y esa tara se queda en ese material genético. Con lo cual, con el paso del tiempo, en la medida que vamos perdiendo habilidades para reparar la producción de células neoplásicas, ¿no?, de frenar, de poder parar el proceso neoplásico, pues lo que va ocurriendo es que esas células van teniendo cada vez más capacidad de transformarse y de dar lugar a la producción de cáncer de piel. Por eso decimos que la piel tiene, que la piel tiene memoria, ¿no? Porque las quemaduras solares que ocurren en la infancia son, de hecho, el principal factor de riesgo de que se desarrolle en etapas posteriores melanoma, 10, 15, 20 años más tarde de la primera quemadura solar, que a lo mejor ocurrió en los primeros 10, 15 o 20 años de la vida. Tenemos algunas preguntas concretas, digo. ¿La fotodepilación produce cáncer? Preguntan. No está demostrado que la fotodepilación produzca cáncer, con lo cual, mientras no estén demostradas las cosas, no podemos crear mensajes de alerta, como si las cabinas de bronceado. O sea, somos contundentes en la afirmación de las cabinas de bronceado y no podemos decir que haya ningún tipo de relación con el cáncer de piel, puesto que no se ha evidenciado, o sea, no tenemos ninguna evidencia científica de ello. Cierto es una cosa, y lo dejo así también en el aire, que la fotodepilación lo que hace es reducir el número de folículos, bueno, de reducir el folículo piloso, bueno, sí, de reducir el vello corporal, ¿vale? El vello corporal es un mecanismo que tiene también el organismo de protección de la piel. Y sobre todo si el vello es oscuro, el vello oscuro protege más que el vello más clarito, ¿no? Que precisamente es el vello que más fácilmente se destruye con la fotodepilación, ¿no? El vello más oscuro. Por tanto, y aunque esto no está relacionado con el cáncer de piel, sí estamos diciendo que la fotodepilación está dejando la piel desprovista de mecanismos protectores, lo cual, si bien entiendo que la fotodepilación es un método cosmético, porque ahora se lleva el mundo sin vello corporal, también es cierto que estamos dejando la piel sin mecanismos de defensa. Y otra pregunta muy concreta es, ¿los tatuajes producen cáncer de piel? Tampoco hay ninguna evidencia de todo esto. Sí es cierto que hay cierta como preocupación y, bueno, todo lo que lleva a la preocupación al final lleva a preguntas de investigación, ¿no?, que habrá que resolver con el tiempo, pero no tenemos ninguna evidencia de que los tatuajes produzcan ni cáncer de piel ni ningún otro tipo de cáncer. Por otro lado, dejo la preocupación en el aire de que la tinta que se inyecta, ¿no?, a donde va a acumularse, aparte de la piel, vemos que con el tiempo el tatuaje se va borrando, ¿no? ¿Dónde va esa tinta? Esa tinta se introduce dentro del organismo y suele quedarse acantonada, suele quedarse obstruyendo incluso los ganglios linfáticos.
De hecho, a veces cuando, como ya es tan común, ¿no?, la presencia de tatuaje, a veces cuando extirpamos ganglios linfáticos de pacientes, por ejemplo, con melanoma, nos encontramos unos ganglios negros y nos decimos, uff, estos van a estar ya afectados por el melanoma, y no, lo que tenía eran tinta del tatuaje, con lo cual, claro, si una tinta de un tatuaje, si esos elementos se están introduciendo y obstruyendo los ganglios linfáticos, sería plausible pensar que van a alterar el funcionamiento de esos ganglios linfáticos, que son estaciones de defensa de la piel, y que esto con el tiempo podrían dar lugar a la producción de cáncer. Pues esa pregunta me la puedo hacer yo también, pero no tenemos una respuesta, por tanto no podemos dar ninguna afirmación sin fundamento científico. Muy bien, pues muchos temas para la investigación, de alguna forma estás planteando, ¿no? Temas que hay que seguir y hay que estar pendientes de ellos, ¿no? Claro, son temas de actualidad que van cambiando nuestros hábitos sociales, entre ellos, me has dicho, 2 hábitos sociales, ¿no?, como son la fotodepilación o los tatuajes, que, bueno, habrá que ir estudiando también con el paso. En el momento actual no tenemos ninguna evidencia de que esto tenga una relación directa con el cáncer de piel, pero lógicamente todo habrá que estudiarlo, porque lo que hoy son preguntas, pues a lo mejor el día de mañana son conocimientos. Ya casi para terminar, hay unas preguntas sobre efectos secundarios y cicatrices después de un tratamiento de un cáncer de piel. Un poco qué tipo de efectos secundarios, la cicatriz, cómo se trabaja el tema de la cicatriz para evitar cualquier problema ligado a la misma, alguna cuestión sobre este tipo. Pues mira, la verdad, de las principales repercusiones, bueno, y todo fuera hecho en la vida, ¿no?, pero vamos, que esta es la verdad, que una de las principales repercusiones que tiene el tratamiento del cáncer de piel suelen ser las secuelas cicatriciales que quedan. ¿Por qué? Pues porque el cáncer de piel, como digo, está localizado en zonas expuestas y sobre todo en la cara, porque la cara tiene un tejido muy fino y todas las cicatrices que estén localizadas en la cara pues van a tener un impacto, ¿no?, cosmético, de mayor o menor relevancia. A veces no solo impacto cosmético, sino también impacto funcional. Por ejemplo, una cicatriz en un párpado, ¿no?, puede dar lugar a una alteración en el drenaje de la lágrima y da lugar a la producción de un ojo seco y una epífora, ¿no?, que significa que la lágrima se está saliendo continuamente del ojo. Por ejemplo, en algunas zonas de la pirámide nasal, ¿no?, una retracción de la pirámide nasal como consecuencia de una secuela cicatricial puede traer como consecuencia una obstrucción nasal permanente, que es una cosa enormemente molesta para un paciente. Entonces, lo primero de todo es prevenir el riesgo cicatricial. Y para prevenir el riesgo cicatricial, precisamente, utilizamos técnicas muy finas de cirugía, como son la cirugía micrográfica de Mohs, que utiliza unos procedimientos muy delicados de extirpación de los tumores para que, de esta manera, la extirpación cutánea sea lo más pequeñita posible. Con este tipo de cirugía, lo que hacemos es que no quitamos ni 1 milímetro más de tejido del que tengamos que quitar, porque vamos haciendo análisis histológico del tumor en tiempo real, de manera que no quitemos más piel de la que tengamos que quitar. Lo cual esto, podríamos decir que esto es una cirugía preventiva de las secuelas cicatriciales. En segundo lugar, el procedimiento de reconstrucción igualmente es un proceso enormemente meticuloso, lo cual pues, los cirujanos, los dermatólogos cirujanos, ponen en práctica unos procedimientos que son de cirugía, procedimientos de reconstrucción plástica, de cirugía plástica, que son finos y delicados, de manera que esto lleve a la menor cantidad de secuelas cicatriciales. No obstante, tras una intervención quirúrgica, es bueno también tener una serie de cuidados postoperatorios, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Entre estos cuidados postoperatorios están, por un lado, una cuidadosa limpieza de la herida quirúrgica, una cuidadosa retirada de los puntos de sutura y luego, una vez que ya no tengamos puntos de sutura, esa herida, hasta que termine de cicatrizar, también tenemos que seguirla cuidando, no exponiéndola, ¿no?, al sol, para que ya no es por el tema del cáncer de piel, sino porque el sol lo que va a hacer, entre otras cosas, es que va a pigmentar la cicatriz. Una cicatriz pigmentada, una cicatriz que se va a poner más relevante, más de manifiesto. Incluso hay determinadas
apósitos que utilizamos, que son unos parches que llevan materiales como la silicona, que nos van a ayudar a que esa cicatriz no sea tan evidente, o sea, que el tejido no produzca una cicatriz exuberante, sino que, por el contrario, dejemos más aplanada la zona de la cicatriz. Hay también productos que recomendamos, como por ejemplo el aceite de rosa de mosqueta y el hacer ciertos masajes de drenaje linfático en los tejidos que hemos tratado para reducir la inflamación que se produce después del proceso quirúrgico. Y normalmente el proceso de cicatriz va mucho más allá de las expectativas que tenemos. Queremos tener una cicatriz estupenda en cuestión de unas cuantas semanas y la cosa no va así. O sea, la cosa va que el proceso de cicatrización es un proceso lento y que no podemos decir cómo definitivamente se queda de asentada una cicatriz hasta que no pasa un año, ¿no? Entonces, normalmente hasta un año no tenemos una cicatriz definitiva, que si hemos tenido mucho cuidado a lo largo de todo este proceso quirúrgico y de los cuidados posteriores, vamos a tener la mínima expresión de esa cicatriz. ¿Qué quedan más relevantes las cicatrices? No obstante, tenemos técnicas también de camuflaje y son técnicas que nosotros ofrecemos también a nuestros pacientes con cáncer de piel. Son técnicas de maquillaje que lo que permiten es disimular al máximo posible, porque utilizan pigmentos, ¿no?, verdosos, que nos van a permitir el camuflar esa zona de cicatriz, y bueno, son recursos también que podemos utilizar pues para que quede la mínima secuela posible. ¿Y por qué somos tan insistentes, ¿no?, en camuflar? Primero en obtener la cicatriz más cosmética y luego en poder camuflarla de la mejor manera, pues porque las cicatrices, nos gusten o no nos gusten, pues terminan impactando también psicológicamente en nuestra autoestima, incluso en las relaciones sociales que tenemos y las relaciones laborales, y terminan llevando a veces a las personas a un impacto mucho más allá de la piel, llevan a un impacto personal importante y que a veces nos resulta incluso la consecuencia más relevante del cáncer de piel. Nosotros hicimos un estudio de investigación en el cual estuvimos estudiando el impacto en la calidad de vida de los pacientes con cáncer de piel a lo largo de todo el proceso de la enfermedad, y nos encontramos con que dentro de este concepto de calidad de vida, que tiene múltiples dimensiones, había una de las dimensiones que era el impacto emocional que provocaba la enfermedad, que se afectaba especialmente. Y se afectaba especialmente, sobre todo, desde el momento del diagnóstico del cáncer hasta un año después, o sea, durante todo ese proceso, hasta un año después de la intervención quirúrgica. Con lo cual, estamos hablando de que se sume en una especie de shock, podríamos decir, o secuestro emocional, el paciente que es diagnosticado de cáncer de piel, de impacto emocional provocado tanto por el diagnóstico como por el tratamiento de la enfermedad. Y esto es un aspecto que nos ha llevado también a pensar que, además de todos estos cuidados que estamos teniendo en cuenta, incluso el cuidado cosmético posterior, pero que en definitiva son cuidados físicos, pensamos que también es importante que empecemos a desarrollar otras intervenciones más desde el punto de vista del soporte emocional dirigido a estos pacientes con cáncer de piel, para reducir al máximo el impacto que está teniendo la enfermedad en los mismos. Y en este sentido, pues desde el Hospital Costa del Sol, por ejemplo, estamos trabajando, ¿no?, en el desarrollo de este tipo de estrategia de soporte emocional con la utilización de técnicas, ¿no?, como pueden ser técnicas de mindfulness, ¿no?, para aliviar, ¿no?, el impacto emocional que provoca el cáncer de piel en nuestros pacientes. Muy bien, pues Magdalena, un repaso fantástico. Yo creo que nos das miles de claves para poder tener en cuenta. Creo que estos días, estos meses, diríamos, del año son muy importantes, por tanto, para prevenir el cáncer de piel, porque, como decías tú, el índice de radiación ultravioleta en estos momentos es muy alto y, por tanto, cuidar los tiempos que pasamos bajo el sol, cuidar los tiempos que pasamos en horas centrales del día bajo el sol, tener en cuenta ropa, gorras, protección de los ojos, como decías tú, son elementos fundamentales para
prevenir un cáncer de piel tan frecuente como es el cáncer de piel, ¿no? Que el cáncer de piel, sin duda, es el cáncer de piel más frecuente del que hay y, por tanto, hay que tener en cuenta en países como España, en autonomías como Andalucía, el hecho de que prevenir mejor que curar, prevenir mejor que tratar y que, por tanto, tengamos en cuenta esas sabias recomendaciones que nos ha dado Magdalena de Troya, que es la responsable de dermatología del Hospital Costa del Sol, persona fundamental en el ámbito de la fotoprotección, de la ayuda a la ciudadanía en general para poder tener en cuenta que el sol es importante, pero en dosis correctas, diríamos, ¿no? Exactamente. Este verano nos vamos a plantear como objetivo que no nos vamos a quemar. Así que, digo, para el verano, ojo con el UVI, porque no nos vamos a quemar. Con eso ya, a la vuelta del verano, tendríamos un estupendo objetivo cubierto de salud. Pues, por tanto, fantástico. No nos vamos a quemar este verano como objetivo. Muchísimas gracias, Magdalena. Y nos vemos a la vuelta a ver si hemos cubierto el objetivo. Muchísimas gracias por tus sabios consejos, por tu estar siempre ahí y por tu gran trabajo que permite que muchas personas tengan conciencia de la importancia de cuidarse para no tener un cáncer de piel. Nada, muchas gracias a ti. No merezco más palabras que otro profesional, que nos dedicamos a esto por vocación y ya está. Pues fantástico. Hasta buen verano. Venga, igualmente.